Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Finalmente hay definición en el Ministerio de Gobierno. Natalie Morillo fue designada por el presidente Noboa, deja la Asamblea y pasa a Carondelet. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. El nombramiento sí ocurrió inmediatamente. El comunicador Álvaro Rosero dio marcha atrás a su nombramiento luego de una ola de cuestionamientos. Con este tema empezamos. Álvaro Rosero no fue designado finalmente como ministro de Gobierno. Un impedimento legal por una deuda con el IES impidió que su designación se concretara, pero abrió la puerta a una serie de cuestionamientos que ahora también involucran al nuevo ministro de Trabajo. El radiodifusor Álvaro Rosero encabezaba la lista de cambios del gabinete del presidente Daniel Noboa. Así al menos constaba en esta publicación de la Secretaría de Comunicación del pasado martes. Sin embargo, el decreto con su designación como ministro de Gobierno nunca llegó. Lo que sí pasó es que 48 horas después del anuncio, Rosero decidió dar un paso al costado. Y en su cuenta de X escribió: Presidente Daniel Noboa, agradezco profundamente la deferencia de haber considerado mi nombre para una responsabilidad tan alta. Está claro que mi perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado. Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir. Rosero no pudo ser designado como ministro porque registraba un impedimento legal para ejercer cargo público. Se trataba de una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un día después, el 19 de noviembre, en la página web del Ministerio de Trabajo ya no constaba dicho impedimento, por lo que se entendía que la deuda que mantenía con el IES por $56.615.49 fue saldada. No obstante, esa inferencia fue incorrecta. Lo que ocurrió es que la empresa Radio FM F-Medio, de la que Rosero era representante legal, pasó en pocas horas a manos de su hermana Verónica Rosero, quien ahora es la responsable de la deuda. En medio de estos rápidos y cuestionables movimientos que se produjeron en poco más de 30 horas, se conoció la renuncia del director regional del Ministerio de Trabajo, Cristian Marín. En el documento, el funcionario explica que el apenas designado ministro de Trabajo, Harold Burbano, le exigió levantar el impedimento que existía en contra de Álvaro Rosero. El día 19 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Dirección Regional de Quito, el señor ministro de Trabajo, acompañado de su equipo, ingresó de manera altanera y prepotente con la exigencia inmediata de que proceda a levantar un impedimento para el ejercicio de función pública a favor del señor Rosero. El funcionario recalcó que aquello constituye un delito, tráfico de influencias. Pero el ministro Burbano en su cuenta de X acusó a Marín de ser un opositor amplificador de mentiras. La desvinculación del funcionario, Cristian Alfredo Marín, fue notificado oficialmente a las 17:31. Una hora después, presentó una renuncia por resistencia al cambio, alegando intimidación, afirmación que es completamente falsa, puro show. Y la respuesta no tardó. Vea, señor ministro, usted me presionó para que incumpla la ley y no cedí, como hubiera hecho cualquier ecuatoriano. Le doy un consejo, explíquele a Fiscalía. Lo que deja ver que el tema podría trascender incluso a la arena penal. Belén Merizalde, Teleamazonas. Natalie Morillo es la nueva ministra de Gobierno. Morillo fue electa asambleísta por Pichincha por el movimiento oficialista ADN y tiene una trayectoria de 12 años en la función pública en materia de comunicación. El Ministerio de Gobierno tiene nueva titular. Se trata de la hasta hace poco asambleísta de ADN, Natalie Morillo. Con esta publicación de la Secretaría de Comunicación titulada La trayectoria de Natalie Morillo, desde servidora pública 1 hasta ministra de Gobierno, se dio a conocer la decisión del presidente Daniel Noboa. Enseguida, Morillo publicó en su cuenta de X: Me siento profundamente honrada de asumir este nuevo espacio de servicio a mi país, mi gran hogar. Desde este rol trabajaré para promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia. Morillo se inició en la función pública hace 12 años. En su cuenta de la red social LinkedIn consta que en 2014, en el gobierno del presidente Rafael Correa, se desempeñó como periodista en la Secretaría General de Comunicación, como asesora legislativa y comunicadora de la CENESID. En el gobierno de Lenín Moreno, fue directora de comunicación del Ministerio de Transporte, coordinadora de comunicación del Ministerio del Interior y directora de comunicación del Ministerio de Gobierno. En 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso,
paso, fue jefa de despacho del Ministerio del Interior y gerente nacional de comunicación en CNT. Fue en 2023 cuando mostró su interés de participar directamente en la política, cuando aceptó ser asambleísta alterna del exministro del Interior Patricio Carrillo, quien fue el primero de la lista del movimiento Construye. Señor presidente Noboa, Construye no es su enemigo. Su enemigo son las bandas delincuenciales, su enemigo son los vacunadores, su enemigo son las cabecillas de las organizaciones criminales como Fito, que se acaba de fugar. Pero 7 meses después, decidió desvincularse del movimiento de la exministra María Paula Romo. He hablado con la líder del movimiento y le he dado mis motivos. Pasaron pocos días y se unió a la bancada oficialista. Yo he mantenido diálogos precisamente pensando en el país, no pensando en Natalie Morillo. Ya en 2025 se convirtió en candidata de ADN y consiguió una curul por esta organización política. Fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Nosotros estamos tratando de hacer una fiscalización integral, ya no con shows, ya no con revanchismo. Así, de la comunicación ministerial y la legislatura, ahora pasará a trabajar en tender puentes de diálogo entre el gobierno y los demás sectores políticos y sociales. Belén Merizalde, Teleamazonas. Durante el gobierno de Daniel Noboa, 6 rostros pasaron por el Ministerio de Salud, uno de los que más cambios ha tenido desde 2023. La falta de medicinas, insumos y personal médico siguen siendo las carencias del sistema que sigue en crisis. 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa nombró a Lojano Franklin Encalada, médico y cirujano oncólogo, como ministro de Salud. Él debía entonces solucionar la falta de medicinas, insumos y el retraso en el pago a especialistas. 7 meses después, Encalada renunció al cargo. Luego de 4 días, el médico internista y cirujano Manuel Naranjo Paz y Miño fue nombrado ministro de Salud. La disposición, la misma que Encalada, solucionar la crisis hospitalaria que seguía creciendo. Pasaron 7 meses y salió del cargo. El tercero en ocupar el cargo de ministro de Salud fue Edgar Lama, abogado de profesión. Él asumió la cartera de Estado en febrero de 2025. Manejó un presupuesto de $100 millones para la repotenciación de varias casas de salud y compra de medicinas. Sin embargo, las quejas de pacientes por la falta de medicamentos no cesaron. 3 meses después, Lama salió del ministerio y entró el médico Bernardo Sánchez, quien estuvo apenas 37 días en el puesto. Entre las acciones tomadas durante el mes que duró su gestión está la desvinculación de funcionarios de varios hospitales públicos por casos de corrupción. 13 días después de la renuncia de Sánchez, llega Jimmy Martin, el 5º ministro de Salud de Daniel Noboa. Inició su gestión entre el fallecimiento de neonatos, la escasez de medicamentos y la posesión de gerentes navales en 3 hospitales de Guayaquil, azotados por la delincuencia. Ante la emergencia se activó el 18 de agosto el Comité Nacional de Salud, presidido en aquel entonces por el ministro de Salud, la vicepresidenta, la secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia y el presidente del Consejo del IES, quienes un mes después declararon la emergencia en salud para comprar medicinas, adquisición empañada en procesos que aún no constan en la página del CERCOP, e incluso algunos documentos tienen resolución de declaratoria de desierto y otros archivados. La actual ministra de Salud encargada, María José Pinto, quien lideraba el Comité de Salud, solicitó ahora un análisis situacional de los hospitales del país, según dijo, para dar respuestas a la crisis de salud que se ha ahondado en los últimos años. Erika Vera, Teleamazonas. Un proceso de compra masiva de medicamentos de emergencia por $96 millones es uno de los pendientes que deja Edgar Lama en el IES tras su renuncia. A esto se suman historias de dolor por una crisis de salud que se profundiza. Mi organismo ya no aguanta. O sea, yo ya no puedo más. Espero que a través de ustedes se priorice los casos que son realmente emergentes. Es el testimonio de Isabel, quien con dificultad nos recibe en su casa para contarnos del calvario que ha tenido que pasar desde hace 4 años cuando su situación se agravó. Es de años que venimos acarreando esto. Ella tenía un descenso de vejiga a un prolapso total vaginal. Eso significa que mi mamá no puede caminar, sangra todo el tiempo. Su estado es crítico y aún así no está cerca de terminar, pues forma parte de los más de 13,000 pacientes que permanecen en la lista de espera para una cirugía en los hospitales del IES del país.
Pero solo hace 3 semanas Lama aseguraba que este retraso se debía a un tema de priorización. Hay más cirugías represadas porque estamos dando más atención. Estamos operando 15.000 cirugías al mes. Cuando yo ingresé operábamos aproximadamente 13.000. Las miles de operaciones represadas son solo una parte de la crítica situación de la entidad que hoy se quedó sin el presidente del Consejo Directivo luego de que Edgar Lama finalmente presentó su renuncia al cargo que ocupó por 5 meses. Tiempo suficiente para dejar a la entidad en medio de un proceso de compra masiva de medicamentos de emergencia por $96 millones y una contratación para desarrollar una plataforma digital para la gestión de citas, recetas, historias clínicas y derivaciones de pacientes que, según el portal Primicias, se adjudicó a la telefónica pública CNT por un valor de $37,7 millones, de lo cual la entidad recibiría hasta un 20% de utilidad. Les recuerdo que el Seguro Social tiene un sistema de agendamiento de citas que usa inteligencia artificial. Asumo yo que HealthGrid debe ser algo complementario. Es así como queda el Instituto de Seguridad Social del Ecuador, sumido en una profunda crisis que se ahonda con una deuda que el Estado mantiene con la entidad y que supera los $27.000 millones. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. En septiembre, la economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual del 4,8%, según el más reciente indicador del Banco Central, una medición mensual que permite conocer el desempeño de los sectores productivos del país. Que Ecuador está produciendo y moviendo más su economía es un hecho. Así muestran los nuevos datos del Banco Central. En septiembre la actividad económica creció 4,8%, impulsada por manufactura, petróleo, comercio y servicios, sectores que aumentaron su producción y movimiento en bienes en el país. Y en lo que va del año, entre enero y septiembre, el crecimiento acumulado llega al 3,3%, dejando atrás la caída registrada el año pasado. Lo cual ratifica una tendencia de reactivación económica y reflejando una mejora en la producción nacional durante este periodo. El crecimiento económico es, sin duda, una dimensión súper relevante de política económica. Y si bien, aunque el panorama general es de crecimiento, la agricultura registró una caída cercana al 2% en septiembre, debido a menor demanda internacional de banano, cacao y flores. A pesar de ese retroceso puntual, el sector mantiene un crecimiento acumulado de más del 10% en lo que va del año. En medio de ello, las autoridades explicaron que medidas como el adelanto del 10º también generan mayor liquidez en el corto plazo y podrían impulsar el consumo en distintos sectores. Eso de alguna manera acelera o expande el consumo de los hogares, que representa más del 65% del Producto Interno Bruto en nuestro país. El hecho de tener un indicador líder mensual va a generar retroalimentación positiva. Según las autoridades, este indicador llamado IMAEC se publicará de forma mensual. Esto permitirá seguir el comportamiento de la economía casi en tiempo real, sin esperar reportes trimestrales o anuales. Con el IMAEC fortalecemos la base técnica con la que se sustentan las decisiones de política monetaria y financiera. Al mismo tiempo, brindamos a los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria una herramienta de análisis y planificación con menor rezago. Según el Banco Central, hay buenas perspectivas para el cierre del 2025, pero el reto ahora será mantener el ritmo y apoyar a sectores que dependen de mercados internacionales. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Seguimos. El ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que no habrá visitas a la cárcel del Encuentro. Esto tras el pedido del defensor del pueblo de ingresar a este centro carcelario para verificar las condiciones de los reos. Un centro penitenciario a medio construir y denuncias de supuestos tratos crueles dentro son parte de las preocupaciones del defensor del pueblo César Córdoba, quien ha pedido ingresar a la llamada cárcel del Encuentro. Córdoba quiere verificarlo in situ. Solicitamos ya al señor ministro del Interior para poder realizar visitas in situ a la cárcel a fin de determinar cuáles son las condiciones reales que se encuentran, cómo está el economato, cómo está la alimentación, de los contratos para alimentación, vamos a ver dotación de agua potable, etcétera. Situaciones propias de los centros de rehabilitación que tienen que estar funcionando. No obstante, el ministro del Interior, John Reinberg, se adelantó a una negativa para quienes pretendan visitar este centro.
Se cuestiona que una cárcel de máxima seguridad esté operativa con su construcción a medias. En entrevista en FM Mundo, Reinberg evita hablar sobre la construcción. Con la construcción a medias es de máxima seguridad. Usted puede decirme la construcción a medias, pero hoy no tienen comunicación. Hoy están viendo las consecuencias de lo que han hecho en sus vidas. Y eso es lo importante. Que quieran desviar el tema de decir que está terminada o no está terminada. Ellos hoy están pagando y hoy no tienen comunicación, hoy no pueden dirigir las estructuras criminales que venían dirigiendo desde las otras cárceles. Se les acabó. Pero en lo que se advierte podría terminar en una pugna. El defensor del pueblo asegura que su visita a la cárcel del Encuentro se enmarca en denuncias sobre tratos crueles e inhumanos. Por un pedido también de un asambleísta que nos ha solicitado la información, y adicionalmente el subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas tenemos que presentar un informe correspondiente. Sin embargo, Reinberg dice que nadie va a llegar al lugar, que ni siquiera habrá inauguración de este centro que aún no se sabe cuándo esté adecuado en su totalidad. Alguien quería ir a la cárcel del Encuentro a revisar, a ver. El defensor del pueblo. Bueno, no solamente él, hubieron otros también. Él también dijo. No, yo sé, y hubieron otros también. Es una cárcel de máxima seguridad. No va a haber medios de comunicación haciendo tours para que muestren lo que tenemos allá. No va a haber inauguraciones para que la gente pueda ir y conocer y luego revelar lo que han encontrado. Pero hay algo que no se podrá ocultar, y es que el Estado no tiene aún el control total de las cárceles. Masacres, ajustes de cuentas y muertos cada semana hacen evidente que la crisis está fuera de control, y el defensor lo confirma. Falta aún de tomar la administración de ciertos pabellones, sobre todo en el Centro de Rehabilitación número 1 Guayas. Lo cierto es que los centros de rehabilitación están lejos de cumplir su propósito. Son el epicentro de operaciones criminales. Desde ahí se controlan acciones delictivas y se dirigen ataques. Fausto Yepes, Teleamazonas. La cárcel de Machala fue nuevamente escenario de hechos violentos. Presuntos integrantes de grupos delictivos intentaron utilizar un dron con explosivos que la policía detectó sobrevolando los alrededores del centro penitenciario y cuya carga fue detonada controladamente. El hecho ya está bajo investigación, no dejó víctimas ni daños materiales y ocurre a pocos días del traslado de 87 presos a la penitenciaría del Litoral y casi 2 semanas después de la masacre que dejó 32 internos asesinados. Ascendió a 15 el número de personas asesinadas en las últimas 24 horas en Guayaquil y Durán. Entre las víctimas, un niño de 5 años. Guayaquil y Durán encabezan la lista de las ciudades más violentas del país. La violencia en el país no cesa. En Durán, 2 ataques armados se registraron pasadas de las 13 horas del jueves 20 de noviembre. En el primero, un hombre de 20 años y un niño de 5 fueron sorprendidos por sujetos que dispararon desde el exterior de su domicilio. Tenemos ciertas características que nos llevarían a presumir que está involucrado un vehículo con al menos 4 ocupantes al interior, quienes habían realizado estos disparos. El hecho dejó al niño fallecido y el hombre herido. Cerca del sector, un joven de 17 años resultó herido en el abdomen y en una de sus piernas. El sicario no logró su objetivo. Mientras que en el suburbio de Guayaquil, 2 personas fueron asesinadas en el exterior de un local comercial. Los delincuentes se trasladaban en un auto rojo que fue abandonado a pocas cuadras del crimen. En Pascuales, un hombre identificado como Decker Mora de 19 años fue asesinado por 2 sujetos que se movilizaban en una moto. La víctima registraba antecedentes penales. A estos hechos se suma el de un taxista de 65 años, asesinado en el exterior de una tienda en el sur de Guayaquil. En Los Vergeles, norte de Guayaquil, un intento de robo al local comercial de Bolívar Guapi cobró la vida del pastor de 52 años. En la ciudadela Abel Gilbert de Durán, 2 mujeres de 17 años fueron asesinadas. La policía investiga el hecho violento. En Brisas de Santay, una pareja fue asesinada en el exterior de una tienda. El sicario se movilizaba en un taxi. Una balacera en el sector Divino Niño en Durán dejó como víctima mortal a una menor de 11 años. Estos hechos violentos incrementan la estadística en lo que va de 2025. En Guayaquil, más de 2.000 asesinatos. Y en Durán, los crímenes superan los 500 casos. Erika Vera, Teleamazonas.
Y este viernes inician las caminatas para la romería de la Virgen de El Quinche, para la cual se desplegó un gran dispositivo de seguridad. Brigitte Mancheno nos cuenta más desde Pifo a esta hora. Brigitte, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, para ampliarles la información, justamente nos hemos desplazado hasta la E35 en el tramo que conecta Pifo con Yaruquí y posteriormente El Quinche, puntos en donde se espera que este viernes y sábado se movilicen unas 800,000 personas. Según las autoridades municipales y también Policía Nacional, existen 4 rutas en las que ya se habla de cierres viales para estos días. Revisemos cuáles son las rutas de esta romería. La primera de ellas y la más frecuente recorre Calderón, Guayabamba, La Victoria y se dirigen hacia El Quinche. La siguiente y en la que nos encontramos es Palugo, Pifo, Yaruquí, y la otra también Cusubamba, La Esperanza y finalmente desde el Valle, Colibrí, Pifo y El Quinche. Todas estas vías registrarán al menos 80 puntos seguros por parte de la Policía Nacional. Tenemos preparado un reportaje, veamos. También los riesgos y amenazas. Así se alistan cientos de fieles para participar de la caminata hacia el santuario de la Virgen del Quinche, el mismo que este año se realizará del 21 al 23 de noviembre. Consideramos que este año camine un promedio de unas 500 a 700,000 personas. El día viernes en la noche, a las 12 de la noche, la primera misa, 12 de la noche, hasta las 8 de la mañana en el Campo Mariano. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que más de 450 agentes estarán distribuidos en la Simón Bolívar, la Interoceánica, Tababela, Yaruquí y Guayabamba. El día viernes 21 a partir de las 18 horas habrá un cierre en el kilómetro 0. En el sector de lo que es Puembo, tendremos un carril compartido desde el redondel de Puembo hasta el intercambiador de Pifo. Contamos con personal profesional entre médicos, paramédicos, personal de enfermería, rehabilitadores físicos. Por su parte, la Policía Nacional desplegará más de 1,000 uniformados en todo el trayecto de la procesión, brindando un acompañamiento durante la noche y madrugada. Alrededor de 1,300 funcionarios municipales estarán desplegados a lo largo de los 3 días de peregrinación. El Campo Mariano y el santuario abrirán sus puertas desde la medianoche para recibir a los fieles. Y bien, ahora, ¿qué dicen las autoridades en cuanto al tema de recomendaciones? Por un lado, obviamente la vestimenta, el calzado adecuados, hidratación y también debido a que en ediciones anteriores se ha registrado el hurto a personas, pues recomiendan que los fieles se movilicen en grupos hasta llegar al santuario de El Quinche. Nosotros seguiremos de cerca esta tradición, este evento que mueve a miles de fieles cada año. Es la información que tenemos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y el reglamento del uso del trole y la ecovía fue aprobado. Con esta normativa los usuarios podrán ser sancionados, por ejemplo, si dañan unidades y consumen alimentos no permitidos o evaden el pago de la tarifa del transporte, entre otros. Este es el nuevo reglamento de uso del subsistema de transporte Metrobús Q, es decir, del trole y la ecovía. En él se establecen normas de cumplimiento obligatorio para los usuarios y operadores. Por ejemplo, qué tipo de alimentos puede ingerir en estos sitios. Hemos acogido la mirada de los comerciantes autónomos autorizados en el sistema de Metrobús Q para que sean únicamente alimentos empaquetados, sellados, procesados y no alimentos que puedan ser que se derramen con facilidad y provoquen olores. Asimismo, si usted daña las unidades o estaciones, será multado, y es que la normativa establece 4 tipos de sanciones. Una leve, cuya multa es del 10% de un salario básico unificado, es decir, $47. Una grave, que corresponde al 25% de una remuneración básica, que equivale a $117.50. Las muy graves, que representan el 50% de un salario básico, es decir, $235, y finalmente las administrativas. Alimentadores o buses que están dentro de la estación que manejen más rápido de la velocidad. No hagan caso de la señalización vertical u horizontal dentro de nuestras estaciones. Taxis o personas naturales como en el Recreo o en Quitumbe que quieren entrar, que no son parte del sistema, también van a tener sanciones. Las del 10% podríamos hablar alguien que bote basura dentro de la unidad o dentro de la estación.
una que sancione un 25% del salario básico unificado puede estar no ceder los espacios, usar mal los espacios. La normativa establece además obligaciones para los operadores, como mantener las unidades limpias, y se elaborará un anexo para promover medidas de protección contra el acoso. Impulsa a la EPQ a escribir los protocolos, sobre todo de protección de violencia contra la mujer. Uno de los acápites importantes para evitar el acoso no solamente son los botones de pánico y las sanciones a quienes lo hacen, sino también que para contratar personal en el sistema hay que verificar que no tengan una sentencia ejecutoriada al respecto de haber tenido una agresión contra una mujer. Las bicicletas sí pueden usar en nuestros espacios en ciertos horarios que se van a definir. El reglamento será socializado con quienes usan estos sistemas de transporte e iniciarán los controles de forma inmediata por parte del personal de la empresa de pasajeros. En Quito, Stephanie Paz, Teleamazonas. Más de 20.000 siniestros de tránsito en el país. Según estudios, si en Guayas y Pichincha se implementan campañas de prevención permanentes, se reducirían hasta en un 50% los costos colaterales de la siniestralidad. Choques, volcamientos, arrollamientos y atropellamientos se han vuelto parte de los titulares de todos los días. Para Gorky Obando, gerente de ANETA, los siniestros de tránsito se han convertido en una pandemia. Este año van sobre los 20.000 siniestros, más de 1.000 personas fallecidas. La movilidad está compuesta por 3 factores: humano, vehicular y climático. El factor humano tiene una incidencia de siniestralidad del 95%. Licor más velocidad y celular es el cóctel perfecto para tener terribles siniestros. Lastimosamente, venta de licencias de conducir, no evaluación periódica a conductores profesionales. La falta de controles en las vías es otro factor que aumenta el índice de siniestralidad. En Quito, en las carreteras Simón Bolívar, Ruta Viva o Mariscal Sucre, los radares están suspendidos por falta de certificaciones y aunque registran velocidades de manera preventiva, no generan multas ni sanciones. Adicional a esto, los accidentes de tránsito generan gastos, en promedio $380 por siniestro, pero también hay costos por daños colaterales. Como son tráficos, como son tiempos de ruta, como son ambulancia, como es Policía Nacional. Las provincias con mayor índice de siniestralidad son Guayas con 40% y Pichincha con 15%. Si es que en las dos provincias se harían campañas, definitivamente habría casi un 50% de impacto hacia los efectos colaterales, hacia los costos colaterales que implica la siniestralidad. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone que las instituciones educativas deberán incluir estos contenidos en sus mallas curriculares. Cuando se expidió la ley se daba 180 días para expedir el reglamento de aplicación a la ley y todavía no existe el reglamento. Desde 2018, Ecuador registra más de 60.000 accidentes de tránsito y más de 20.000 fallecidos. María Gracia Chacón, Teleamazonas.